Bueno, pues nada, señor Lobo, adelante con su sección. Bueno, llevamos semanas insistiendo sobre el hecho de que en junio son las elecciones al Parlamento Europeo. Hace un par de semanas ya empezamos a hablar de discursos de cierre de mandato y un poco mirando un poco hacia adelante de forma estratégica. Hablamos de Vestager, la comisaria de Comercio, hace un par de semanas en las que centraba su discurso en la amenaza que suponía China. La semana pasada hablamos de Enrico Letta, el anterior primer ministro italiano, en el que también hizo un discurso en el que se focalizó sobre la necesidad de mejorar la competitividad de las empresas europeas y esa pérdida con respecto a gigantes como el chino o el estadounidense, gigantes corporativos, la falta de grandes empresas, sobre todo en telecomunicaciones y en energía, que era necesario revertir si queríamos ser competitivos en un mundo cada vez más polarizado. Y esta semana le ha tocado a Macron. Macron en el 2017 hizo un discurso muy famoso en la Sorbona, que ha pasado a formar parte del acervo histórico comunitario o institucional en instituciones europeas, en el que introdujo un concepto que era el concepto de la soberanía europea, la necesidad de reforzar el concepto de soberanía europea. Ese concepto y ese discurso, que tuvo mucha relevancia en ciertos elementos como el de la soberanía, pasó sin pena ni gloria hasta la invasión de Ucrania, en el que se retomó y se empezó a profundizar en la necesidad de desarrollar un ejército, independizarse de la OTAN y buscar una Europa más soberana en cuanto a defensa y en cuanto a poder militar. Pues 7 años después, Macron ha vuelto a la Sorbona y en esta línea que hemos hablado de Vestager o de Enrico Letta en estas últimas semanas, ha querido contribuir a este cierre de comisión y a esta visión estratégica de lo que debería ser el futuro con un nuevo discurso. Un discurso de 2 horas, muy francés, muy macroniano. Con esto quiero decir que dicen mucho y dicen poco, pero se pueden extraer elementos interesantes. Macron en este sentido ha hablado de 3 elementos que nos pueden dar pistas un poco de qué paso va a marcar Francia a la futura comisión. Ha hablado del poder, de la prosperidad y del humanismo. El poder en el sentido de esa idea de reforzar una Europa de la seguridad y la defensa. De esto ya hemos hablado también en las últimas semanas. Esta insistencia de von der Leyen en hablar de la necesidad de tener un ejército propio y de que será la legislatura de la Europa de la defensa. Luego la prosperidad, reforzando ese concepto de Letta, del informe Letta del que hablamos la semana pasada, de la necesidad de garantizar una competitividad con respecto a otras empresas. Y luego el humanismo, esta idea de la Europa de los derechos humanos, que me hace sonrojarme cuando pienso en Gaza o en otras barbaridades en las que la Unión Europea se ha puesto de perfil en el mejor de los casos o ha apoyado a los opresores, como en el caso de Israel. Pero bueno, sobre estos 3 conceptos ha pivotado el discurso de Macron. Lo interesante es ver esta dinámica de líderes europeos que hemos ido recogiendo en las últimas semanas, de cierre de mandato y de intentar sentar las bases estratégicas del futuro. ¿En qué quedará esto? Pues determinará un poco el devenir histórico de la Unión Europea, pero mucho estará influenciado también por cómo ciertos actores internacionales, sobre todo Estados Unidos, permitan que la Unión Europea se pueda o no desarrollar, entendiendo el concepto del que hemos hablado muchas veces, de que Europa al final actúa muchas veces como un protectorado de Estados Unidos, es un actor subalterno a los intereses estadounidenses. Entonces, esta ha sido la semana europea en cuanto a cuestiones estratégicas. Ha habido más elementos interesantes. Concretamente, lo que se llama el maratón legislativo ha sido el último pleno de la legislatura del Parlamento Europeo y se han cerrado un montón de leyes. No es más que eso, no vamos a entrar tampoco mucho en el debate, pero es un proceso siempre interesante, el proceso del año electoral aquí a nivel de las instituciones en Bruselas,
en el que se van cerrando cosas, se van intentando focalizar las prioridades para el futuro y es un periodo de interinidad en el que ciertos comisarios ya también dejan sus carteras para dedicarse a sus nuevas carreras a nivel nacional, nuevas carreras políticas a nivel nacional y estamos en ese interineg. Y luego cerramos hoy con algo muy relacionado con lo que está pasando en España, que es con la búsqueda de candidatos. Hemos hablado de von der Leyen insistentemente también estas últimas semanas como la gran candidata a renovar su mandato como presidenta de la Comisión. Hemos visto cómo está jugando sus cartas con los Estados miembros, cómo puede darse su posible investidura en un Parlamento más fragmentado, más escorado a la derecha. Pero empiezan a sonar nombres y empiezan a haber movimientos. Aquí en Bruselas hay mucha puñalada, hay mucha estrategia política, mucho juego de tronos. Dicen que Macron está moviendo los hilos, haciéndole la cama a von der Leyen y que realmente está buscando en alianza con Meloni imponer a Mario Draghi como futuro presidente de la Comisión y retirar a von der Leyen. También se habla de Mario Draghi como posible presidente del Consejo y no de la Comisión. Acordaros ya por refrescar que la Comisión representaba los intereses de los tratados, los intereses constitucionales, mientras que el Consejo representa los intereses de los Estados miembros. Entonces se habla de Mario Draghi como una u otra figura. Yo creo que va a estar en la terna, va a ser una figura importante en el próximo ciclo electoral. Luego está Costa, el antiguo presidente portugués, que un caso de lawfare le apartó de la presidencia. Ahora la justicia portuguesa ha decidido no aceptar a trámite las denuncias de la Fiscalía, pero bueno, le costó la presidencia y ahora en Portugal tienen a una fuerza conservadora en el poder y a la extrema derecha como tercera fuerza política. El daño está hecho. Y esto lo uno un poco con lo que estamos viviendo en España, con el tema de la decisión que mañana tomará Pedro Sánchez, porque se rumorea que es factible, es posible que si la decisión que toma es la de no continuar, su futuro esté aquí, en Bruselas, y ha habido muchos rumores entre que pudiera ser el próximo presidente del Consejo, pero como ya hemos dicho, hay otros dos candidatos, Mario Draghi o Costa. Es una figura con mucho peso político y muy respetada. Durante estos últimos años hemos hablado del peso tan importante que ha tenido el gabinete de Sánchez y los ministros de Sánchez en la construcción del proyecto, mucho más que cualquier otro presidente español desde la muerte de Franco o desde el ingreso en la Comunidad Económica, en la Unión Europea, en la Comunidad Económica Europea entonces, y eso ha hecho que tenga un peso relativo muy importante a nivel institucional, tiene muchos respetos y apoyos y podría ser que si Sánchez mañana decide dejar la presidencia, se convierta en esto de los nombres, uno de los nombres que forman parte de la terna en la que se repartirán los puestos institucionales. Y esto ha sido un poco la semana europea, desde este discurso de Macron, el cierre del año electoral en el Parlamento Europeo y la discusión de posibles nombres en la terna de candidatos para renovar las instituciones europeas. Hoy creo que queremos preguntarte todos. Con todo esto de lo de Sánchez, pues imagínate, yo creo que estábamos esperando saber tu opinión. Porque justo lo has dejado para el final, entonces ya enlazamos. Y comentaba el otro día Sergio Gregory, esto también se lo hemos preguntado a Gerardo TC, porque bueno, como no es ningún secreto, la entrevista está grabada. Y Sergio Gregory vaticinaba en su Twitter, lanzaba una quiniela, decía, especulación matutina. María Jesús Montero, primera presidenta mujer de la historia de España y a construir liderazgo desde la Moncloa. Y continúa el hilo. Presuntas fuentes del IBEX anticipaban que Sánchez se marchaba. Tal como están las cosas, me cuadra. Y saca aquí, enlaza una noticia de Economía Digital que dice Pedro Sánchez se va en junio a Bruselas. El rumor que corre como la pólvora en el IBEX. Entonces, la pregunta es, ¿tú crees que le ha venido esta polémica
y realmente Pedro Sánchez está hundido como él traslada en su carta y valora dimitir o no dimitir, o ya que el Pisuerga pasaba por Valladolid y él veía como una posibilidad muy factible que él terminara siendo presidente de la comisión, ¿verdad? ¿Has dicho? ¿Presidente de la comisión? No, del Consejo más que del Consejo, perdona. Presidente del Congreso, que podía ser uno de los candidatos, pues aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid y al verse bien posicionado, dice, bueno, esta polémica, que a lo mejor, que no es ficticia, es una polémica real, la de su mujer, pero que a lo mejor en otra época la hubiera gestionado de otro modo, ignorándolo, yo qué sé, pues a lo mejor haciendo todo esto, pero con la intención real de luego seguir, dice, bueno, es el momento, lo dejo, me tomo unos meses hasta el momento en el que pueda ser nombrado presidente o no, o acabar en Europa, que es donde él siempre hemos dicho que se encontraba como pez en el agua, ¿no? Y tú mismo decías que evidentemente era su futuro, un cargo internacional porque daba el perfil y es bueno para eso. Y ya de paso, como quedan todavía 3 años de legislatura, pues ya tenemos a Montero, que es la vicepresidenta primera, formándose desde la Moncloa como futura líder, ganando peso específico para que cuando haya unas nuevas elecciones sea ella la mejor posicionada para renovar otra vez el puesto en la Moncloa. ¿Crees que es una especulación factible o no va por ahí la historia? Yo lo primero, y creo que están todos los dobles de testigo, es que me suelo equivocar en mis predicciones. Soy muy malo prediciendo. No tanto, miraros el capítulo 1 de la nueva temporada de Muévete a tu bola en 2020, cuando nos acaban de confinar y el señor Lobo nos hizo un análisis de 20 minutos de lo que se venía en la pandemia y yo creo que lo acertaste en un 85%. O sea, que eres bueno, no te quites... Me suelo equivocar mucho. Hay varios elementos. Pedro Sánchez lo sabemos, que es un hombre muy tacitista y sabe jugar muy bien con los tiempos. Hay que reconocérselo. Casi todos los políticos lo son, pero él tiene una habilidad especial con ello. Por lo cual creo que podría ser una de las razones por las que está presentando su posible dimisión. Yo creo que es difícil que siga como presidente porque no sé cómo sobreviviría a los ataques furibundos de la derecha si se echa atrás en su decisión. Creo que es ponerles en bandeja una campaña de desprestigio que ya la llevan masticando mucho tiempo y creo que no es tonto, sabe que echarse atrás sería difícil, pero sabiendo cómo leo yo estas circunstancias, probablemente me equivoco y la semana que viene sigue siendo el presidente más valorado de la historia. El tercer elemento, bueno, tercero y luego hay un cuarto. El tercer elemento es que indudablemente tiene, si lo he dicho y he cerrado mis secciones porque, o sea, no lo digo yo, o sea, se lleva una semana, bueno, 5 días rumoreando o 4 días rumoreando sobre la posibilidad de que venga a un puesto en Bruselas, se baraja la presidencia del Consejo, pero creo que nada es descartable, nada. Von der Leyen no tiene asegurada la reelección en la comisión, pero hay puestos, hay puestos en el Consejo, hay muchas instituciones, hay 5 instituciones grandes que podrían ser ocupadas por Pedro Sánchez y antes o después, eso ahí no me equivoco, antes o después llegará. Y el último elemento es este run de Montero, que quizás yo me equivoco, pero al presidente del gobierno solo lo puede elegir el Congreso, lo cual quiere decir que si dimite Pedro Sánchez, primero no se pueden convocar elecciones hasta mayo y tendría que haber elecciones, es decir, él no puede designar a un nuevo presidente. Entonces, sí, pero eso, señor Lobo, lo que se especula es que a quien presente sea Montero. O sea, es verdad que solo lo puede elegir el Parlamento, pero obviamente el PSOE le apoyaría y ahí habría que ver cómo gestionan para que habría que resolver las Cortes. Lo apoyen el resto de aliados. O sea, pero no sé, o sea, si tiene que tener una mayoría del Congreso, el candidato que sea. Sí, pero el candidato... Y la duda que se plantea... Si no hay moción de censura con candidato alternativo, creo que solo es a través de elecciones, ¿no? Claro, es que sería un poco injusto, por así decirlo,
que pueda coger Vox y presentar un candidato para Claro, pero presidir el Vox gobierno nunca, en nunca una... va a conseguir una mayoría. No, pero imagínate que la tuviera, y mañana Vox presenta un candidato para una moción de censura a presidente del gobierno y si consigue los apoyos, automáticamente es presidente del gobierno. Carlos Herrera le vota una eso es mayoría, así. sería presidente del gobierno y sin embargo, si se va Pedro Sánchez, tenga que disolver y convocar elecciones. Yo Sería lo he una dicho sin desventaja. saber mucho, No, Lo he dicho sin yo saber mucho. estoy especulando. No tiene, no tiene que disolver, efectivamente, no tiene que disolver y lo que sí tiene que hacer el PSOE es presentar un candidato. Bueno, puede presentarlo cualquiera, pero claro, necesitas tener una mayoría y eso limita mucho las posibilidades. Es decir, Pero no sé el qué PSOE es el mecanismo te único permite capacitado. presentar un nuevo candidato que no sean elecciones o moción de censura. No sé qué mecanismo constitucional lo permitiría. No estoy seguro, ¿eh? Pues, pues no lo sabemos ninguno, parece, pero a mí se me antoja yo lo que tengo que entendido, la legislatura está montada, los diputados están elegidos y el presidente del gobierno lo elige, se puede volver a elegir. España es un modelo parlamentario y nosotros votamos el Parlamento y el Parlamento tiene una legislatura de 4 años y de ese Parlamento sale el gobierno. Si Pedro Sánchez dimitiera, el Parlamento tendría que elegir otro gobierno, otro presidente, Pues pero es posible la que legislatura seguiría igual. No las tengo todas conmigo, no sé, pero que probablemente tengas tu razón. Pero bueno, que eso secundario es asumir que Pedro Sánchez se va, que yo creo que lo opuesto es difícil o le pondría una situación muy complicada en lo que queda de legislatura, pero bueno, también habiendo hecho esto, ha hecho tantas cosas este hombre, ha conseguido enfrentarse a su partido, ha acabado con Podemos, ha acabado con todo lo que se ponga por delante, pero bueno, no sé, yo creo que lo sabrá él. Lo único que sí que estoy seguro es que el futuro que tiene Pedro Sánchez es probablemente en las instituciones europeas, donde tiene un gran prestigio, donde tiene un gran reconocimiento, donde todos los líderes se han mostrado asombrados y han mostrado un apoyo público, lo cual no es siempre fácil cuando hablamos de política nacional, pero todos lo han hecho. Desde el actual presidente del Consejo, Michel, hasta la presidenta de la Comisión, muchos líderes nacionales. Tiene una gran aceptación internacional. Yo creo que él lo sabe, no le faltarían apoyos para ocupar un cargo institucional de relevancia como la presidencia del Consejo o incluso de la Comisión. Creo que eso sería más complejo, pero podría ser. Lo ha comentado ahora Florencia. Preguntaba qué pasó con Suárez y Calvo Sotelo. Suárez dimitió y el Parlamento eligió a Calvo Sotelo. Por eso es una democracia parlamentaria España. No, pero eso es preconstitucional. No, eso fue en el 81. ¿Eso fue en él? En el 81, cuando el golpe de Estado. Fue durante ese proceso que se produjo el golpe de Estado, ¿no? Fue durante el de Tejero. Sí. Bueno, una cosa. No recuerdo. Es que aquí me he metido en un jardín porque no me acuerdo cuáles son los mecanismos constitucionales, pero bueno. Bueno, escucha, no te has metido, te hemos metido porque te hemos preguntado. Pero sí que quería decir una cosa. Como Mueta tu bola es un programa en el que el rigor no está reñido con el humor, ¿hacemos una porra? Yo digo que dimite. Yo digo que dimite. Yo digo, ¿qué dije el otro día en el grupo por no desdecirme a mí mismo? Lobo sí. Igea sí. ¿Qué dije Xavi, por no reinventarme Abuelo, algo? Aitona, no. A ver, ahí los atubolers y las atubolers. Venga, Florencia, Mercedes, Julia, Pablo, ¿qué hace mañana Pedro Sánchez? Mientras yo busco lo que yo a mí... Vale, yo dije que seguía, pero... Yo me suelo equivocar, yo solo lo digo. Yo digo que sigue. Yo digo que sigue por no desdecirme de lo que dije el otro día. Lo que pasa es que las razones que habéis dado me convencen mucho por el otro lado. Así que por el lado de que termina dimitiendo. Mercedes parece que está... Gallello dice que no dimite. Florencia que no. Uy, pues somos pocos los de sí, ¿eh? Florencia Mercedes que no. Coro que no. José que sí. Puedes anotarlo ahí. Sí, estoy apuntando aquí. Bueno, me encanta la porra. Y el premio es, ¿qué? Bueno, una taza del programa, ¿no? Cuando las hagamos. O camiseta. Tengo presupuesto para camisetas, chicos. Luego hablamos. Pues ya está. Camiseta del programa. Camiseta del programa. Venga, a ver, más. Julia dice que dimite. Pablo. Julia, madre mía, vaya pedazo de porra. A ver, sí, me encanta. Florencia que no. Bueno,
si queréis pasar de sección, yo voy apuntando lo de la porra. Sí, no, yo iba a decir, el único comentario que yo quería hacer al respecto de esto, que es, no quería dejar en el olvido una cosa, es que otra de las cosas que mueve Pedro Sánchez es masas, ¿no? Por todas las razones que habéis comentado, que el señor Lobo ha comentado, de repente mueve masas. Y a mí me da mucho por saco que del lawfare parece que lo inventó hace 4 días Pedro Sánchez, pero el lawfare lo ha estado sufriendo las fuerzas minoritarias de izquierda desde hace 10 años de una forma muchísimo más furibunda, muchísimo más irrespetuosa, más antidemocrática y más, ya no se me ocurren más adjetivos, que Pedro Sánchez. Y ahora Pedro Sánchez resulta que ha descubierto el lawfare y le está pasando esto solo a él y que a lo mejor dimite. Que tiene toda la razón. Tiene toda la parte de su carta que es deplorable, que es cuando dice que un ataque sin precedentes. Y eso, como tú lo estás explicando ahora mismo, se cae por su propio peso y es vergonzoso, cuando sobre todo el PSOE también se ha puesto muy de perfil en esos casos que acabas de describir también. Eso quiero decir también, que lo has dicho tú, ya está. En la entrevista con Gerardo TC lo recordamos también, pero el libro de Verdades a la cara de Pablo Iglesias, que narra el acoso que vivió en su casa durante 1 año y medio por parte de las fuerzas de ultraderecha, comenzó con un sindicato de la Policía Nacional que pedía la equiparación salarial de los policías nacionales con la Ertzaintza y con los Mossos de Escuadra, y entonces al día siguiente de nombrar a Irene Montero ministra de Igualdad, este sindicato de la policía dijo, como es la ministra de Igualdad, que nos iguale el salario con la Ertzaintza y tal. O sea, eso es el acoso que ha estado viviendo Podemos, y Alberto Rodríguez, y Monedero, y Vicky Rosell, que la tuvimos aquí. Y ahora que diga, pues como tú dices, que es un ataque sin precedentes, oye, mira, no se justifica. Que evidentemente... Mónica Oltra y también los catalanes, los vascos. Exactamente. Ha sido vergonzoso. O sea. Sí, totalmente. Oye, gracias Isabel por el comentario y te recomiendo que te quedes viendo la entrevista a Gerardo TC, que yo creo que también hace un análisis bastante ecuánime.